9:07. El saludo para el magíster Fernando Carrión, académico de la Flaxo, pero un profundo conocedor de estos temas que tienen relación con rehabilitación social, con manejo del sistema carcelario, con violencia, cómo frenarla, etcétera. ¿Cómo está, Fernando? Sí me oye, ¿verdad? Jimmy, qué gusto. Un saludo cordial a usted y a la amplia audiencia. Fernando, hay la intención del gobierno nacional. Hay un ruido, perdón, discúlpeme, Fernando, es solamente en mi audífono. Bueno, hay la intención del gobierno nacional de intervenir en las cárceles para mejorar el sistema carcelario, que es un desastre, donde no hay rehabilitación. Se ha anunciado, entre otras cosas, la construcción de 2 nuevas cárceles que, desde mi punto de vista, no es el remedio, pero ese es el anuncio. Hay dinero para rehabilitar, para mejorar el sistema carcelario. Hay un estado de excepción. Hay pedidos de que se endurezcan las penas. Es decir, es amplio y florido el número de propuestas el número de propuestas que han hecho muchos sectores de la sociedad, pensando en vivir mejor, en vivir en un marco de una delincuencia por lo menos medianamente controlada, con la aspiración de que de las cárceles la gente no salga graduada de delincuente, sino rehabilitada, etcétera. Mi pregunta es, ¿tiene salida la tremenda crisis por la que está pasando el Ecuador en materia de seguridad? Qué pregunta. A ver, uno debería decir, tiene que haber salida. Uh-huh. Para que la salida pueda ser real, pues hay que conocer la problemática de fondo. Y aquí yo creo que hay 3 tipos de violencia que están actuando en simultáneo. Una, la que podríamos decir la violencia común, que es aquella que proviene de causas estructurales como el empleo, la pobreza, la crisis económica, etcétera, que en este caso está muy vinculado al COVID y a la crisis propiamente económica que se venía ya desarrollando en el país. Entonces, ahí hay un tipo de violencia. La segunda es la violencia vinculada a los mercados ilegales, donde el tema central, sin duda, es el narcotráfico. Y aquí tenemos que entender que el Ecuador está localizado en un terreno estratégico frente a la producción, es decir, Colombia y Perú son los 2 productores de cocaína más grandes del mundo, pero por otro lado también frente a los corredores de consumo. En este caso, lo que le ha dado peso desde la época del presidente Lenín Moreno, a mi manera de ver erróneamente, exclusivamente a la cuenca del Pacífico. Esto es a la droga que va hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos. Y no se trabajó la cuenca del Amazonas, que ahí está el segundo país consumidor de cocaína del mundo y primero de crack del mundo. Brasil. Y que además, Brasil, exactamente, y que además por ahí transita hacia Europa, Asia y Oceanía. Y tampoco se trabajó prácticamente nada el consumo interno, que esa es otra preocupación. Y el tercer tipo de violencia es la violencia discriminatoria. Esto es la xenofobia, el racismo, la violencia en el fútbol, etcétera. La de género, que es muy importante. Y entonces, en la medida en que no se conozcan estas 3 matrices de la violencia, la común, la de mercados ilegales y la discriminatoria, pues ¿cómo se puede enfrentar si no se las conoce? Claro, bueno, y el problema que yo también le veo, Fernando, es que se mezclan todas las violencias en una, ¿no? Entonces, todo es culpa del narcotráfico. Todo tiene que ver con el microtráfico. Yo veo cosas ahí, por ejemplo, un fulano que vimos hace un rato queriendo robarse una laptop. No le veo facha de narcotraficante, francamente. Puede ser que sea para alguna actividad relacionada, pero no, es que no es toda la violencia vinculada al narcotráfico. Tiene que ver efectivamente con otro tipo de delincuencia que también nos estamos olvidando que es la que existe, ¿no? Sí, exactamente. Y al resumir en un solo tipo de violencia, pues las políticas que se plantean van en ese sentido y no se trabajan las otras. Ese es un problema. Ahora, y aquí por favor, le doy un par de datos que me parecen importantes. En el año 2018 se tuvieron 885 homicidios. Ya. Es decir, hace 3 años, 985 homicidios.
Hoy día debemos haber pasado ya los 2000 y yo creo que al finalizar el año, es decir, cuando pasemos noviembre y diciembre, probablemente llegaremos a los 2200, 2300. Así es. Eso significa que desde el 2018 para acá hemos más que duplicado el número de homicidios. Eso es terrorífico. Claro, y probablemente, como se ha dicho, dirigido una parte de esos homicidios, la más gruesa, desde las cárceles, ¿no? Ahora, ya que tocamos el tema de la rehabilitación carcelaria, ¿usted cree que parte de la solución del hacinamiento es construir 2 cárceles nuevas? A ver, nosotros tenemos un hacinamiento de más o menos del 33%. Yo creo que eso pasa por 2 medidas para resolver eso. Uno, primero, es una reforma del COIP, porque también aquí le doy unos datos. El COIP fue aprobado en el 2014 cuando el Ecuador tenía 13.000 personas privadas de la libertad. Hoy día, 7 años después, tenemos 40.000 personas privadas de la libertad, un poquito menos. Eso significa que desde el 2014 para acá se ha triplicado el número de personas privadas de la libertad. Si nosotros queremos resolver esto, tenemos el hacinamiento, tenemos que hacer una reforma al Código Integral Penal. Puntualmente ¿en qué aspectos se debería hacer esa reforma? Por ejemplo, nosotros tenemos una acumulación de penas de hasta 40 años. Este rato, la población carcelaria es más o menos de personas jóvenes que llegan hasta 35 años. Si a eso se le pone 40, eso es pena perpetua, es cadena perpetua. Yo no creo que tenga sentido una cosa de ese tipo. Porque si es que fuera la cárcel o el sistema carcelario de rehabilitación, pues en 4, 5, 10 años debería esa persona rehabilitarse y salir, pero pasa 40 años y ya no quiere salir porque se siente mucho más segura en el sistema carcelario que fuera. Entonces yo creo que hay que hacer eso. Ahora, construir cárceles es otra opción, pero hay que hacer cárceles pequeñas. ¿Por qué? Porque hay que clasificar a las personas privadas de la libertad según su peligrosidad, es decir, si están en el marco de una estructura orgánica y también de los tipos penales. Entonces, aquí tendríamos que tener una cárcel, por ejemplo, para una de las bandas, otra cárcel para otra. Y eso haría que no haya esa confrontación como existe hoy día en la penitenciaría litoral entre el pabellón 9 y 10 frente al pabellón 5 y 6. Claro. Y habría que sumar también otros factores, como por ejemplo, que tienen que ver con el hacinamiento en las cárceles, como por ejemplo a veces el abuso de la prisión preventiva, tanta gente presa también sin fórmula de juicio. Creo que el 33% de los presos están allí con prisión preventiva hace no sé cuánto tiempo. Otros que ya deberían haber salido, pero que como solo hay creo 14 jueces penitenciarios, no pueden salir porque tienen represados como 5.000 casos. Entonces es una cosa terrible también. Es el 40%, Jimmy, 40% de las personas que este rato están sometidas a prisión por esto de la prisión preventiva, por esto de que hay algunas personas que ya cumplieron su pena pero no pueden salir. Es decir, son un conjunto de situaciones que deberían permitir la evacuación de personas. Y es cierto, son estas medidas las que habría que hacer. Ahora, el problema principal en el sistema carcelario es que estamos pasando de una forma de administración personal a una que es, o sea, del caporal, a una que es totalmente distinta, que es de mafia. Entonces, este rato nosotros tenemos 5 o 6 grupos en el sistema carcelario ecuatoriano que se están disputando la gestión, la administración, el gobierno del sistema carcelario. Porque es una cosa absolutamente paradójica, Jimmy. La cárcel es una institución pública, pero que está actuando al margen de la ley. Claro. Porque no es manejado por el Estado, sino es manejado por estos grupos. Claro. Y además hay mucho más recursos económicos dentro de la cárcel que fuera de la cárcel. Claro. Y tiene un vínculo muy estrecho, el adentro con el afuera, que en algún rato puede estallar en una cosa mucho más compleja. De paso se ha dicho, pues rehabilitación es no sé, una utopía. Rehabilitación no hay en las cárceles del Ecuador, ¿no?
La gente sale peor de lo que entra. Sí, y además el problema es que ya no quieren salir, porque una vez que salen los matan. O sea, es mucho más complejo. Y ahí está justamente lo que digo, que es una institución al margen de la ley, porque no cumple el mandato constitucional de la rehabilitación ni tampoco de la reinserción. Claro. Y si a eso se suma de que las personas privadas de la libertad no quieren salir por los altos, la alta vulnerabilidad que eso significa y la alta posibilidad de que lo asesinen por fuera. Rasquiña, por ejemplo, tenía una prisión, no recuerdo, creo que 6 años, no, 10 años tenía. Y lograron bajar a 6 años. Y después, con algo inexplicable, finalmente sale. Y no duró 2 meses fuera del sistema carcelario. Bueno, y no solo que le asesinaron a él, sino que le asesinaron a su abogado. El uno en Manabí y el otro en Pichincha. A ver, sí, terrible. Y no solo eso, estamos hablando de un caso bien heavy de Rasquiña, pero hay individuos, jóvenes generalmente, que por robar un reloj están guardando prisión preventiva e inmediatamente son reclutados por las bandas. Ese es otro problema en que me parece que deberían quienes son especializados en el tema comenzar a pensar, ¿no? Ese joven que robó un reloj posiblemente puede ser sometido a otro tipo de intervención de la fuerza pública, obligándolo, por ejemplo, me estoy inventando en este rato, trabajo comunitario, algo por el estilo. Pero mandarlo a la cárcel, a ese joven que se robó un reloj, está mal robar, por si acaso, eso es condenarlo a ser inmediatamente enfilado en los ejércitos de las bandas. Eso es absolutamente claro, porque la única forma de sobrevivir dentro del sistema carcelario está en articularse a alguna de las bandas que ahí operan. Porque si está absolutamente solo, pues es muy vulnerable. Entonces tendría que, obviamente, por robar un celular, entrar a la cárcel para cumplir su condena, y ahí, como estrategia de sobrevivencia de él, y de cooptación por parte de la mafia, es articularse a estas formas de organización. Caso contrario, no sobrevive. Fernando, buen día. Omar Agente saluda. Muchísimas gracias por tu tiempo, Fernando. Mire, ya hemos hecho un diagnóstico sobre el tema de seguridad. Ahora vamos a ver posibles soluciones. Lamentablemente creo que este tema, y como todo, se está politizando. Y hay unos sectores que están haciendo un tipo de propuestas. Uno, que viene de la alcaldía de Guayaquil, por ejemplo, fue presentar un proyecto de ley en donde haya penas más fuertes, pero y sobre todo que se permita el porte de armas, más allá de la tenencia, el porte de armas, que son dos cosas distintas. Hay otros sectores que dicen que es necesario para bajar los niveles de violencia que se erogue la tabla de porte de drogas. Y finalmente otros, que creo que no han leído muy bien la Constitución, dicen tiene que volver la base de Manta o la base en algún lado. ¿Tú crees que por ahí hay soluciones con esos 3 aspectos? Armas, drogas y base de Manta. Definitivamente ninguna de las 3. Empecemos por la última, la base de Manta. Se cierra la base de Manta en el Ecuador, y además posteriormente es un tema constitucional, así que volver a la base de Manta no es posible. Pero sale la base de Manta del Ecuador y se va a Colombia, donde en vez de tener una base militar, hacen 2 bases militares para sustituir a la de Manta. Con lo cual Colombia tiene 7 bases militares. Gracias a esas 7 bases militares, Colombia hoy día produce menos coca, produce menos cocaína, ¿ha reducido los índices de violencia? Definitivamente no. La segunda cuestión, lo de armas. Ya, vamos en esa línea de las armas. Estuve viendo precios de las armas. Cada arma vale, las más baratas que he visto es alrededor de $400. ¿Quién tiene capacidad de comprar un arma de $400? En otras palabras, sería una solución, si es que ese es el caso, exclusivamente para aquellos sectores que tienen altos ingresos. No es en absoluto una buena medida. ¿Qué es lo que se ha visto en los países en América que tienen esta condición, que son los Estados Unidos, México y Guatemala, cada uno con 3 razones distintas? Pero lo que se ha visto ahí es el incremento de femicidio, el incremento de suicidio, el incremento de la violencia contra niños y niñas.
en los Estados Unidos el año pasado murieron 39,000 personas por armas de fuego en manos de la población civil. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Y la tercera, el tema de la tabla. ¿Cómo establecer que una persona que es sometida a prisión es consumidor y es narcotraficante? Pues es la tabla, no queda otra alternativa, porque la que están planteando para eliminar esto es que se construya un sistema sanitario para que haga los exámenes del rigor. Pero ahí lo que va a salir es que tanto el consumidor como el microtraficante son de alguna manera consumidores. Claro, claro. Porque ahora, hoy día, sí, no, termina, Fernando, disculpa. Porque hoy día ya no es que se le paga al microtraficante en dólares, sino que se le paga en droga, para que justamente ese microtraficante sea consumidor, como también será la otra persona. Entonces, aquí vamos a tener un doble problema. Uno, un incremento de personas privadas de la libertad, porque es indiscriminado, todos van a ir a la cárcel. Y la otra es que va a ser imposible establecer una política de salud pública alrededor del tema del narcotráfico para el consumo. Fernando, mira, yo veo la situación del país y la comparo con la de otros países. Quizás no hemos llegado a los niveles de violencia que, por ejemplo, se vieron en la primera década de este siglo en México, por ejemplo, cuando aparecían los colgados, cuando quemaron esa discoteca, ¿te acuerdas? Que tiraron unas bombas molotov y quemaron y todo eso. Pero tememos que estemos camino a eso. Pero yo digo, ¿no? Por ejemplo, cayó el Chapo en México, se lo llevaron a Estados Unidos, pero allá cae uno, sube otro. Cae un líder y sube otro. Cae un líder y sube. Y eso lo estamos viendo acá en Ecuador. Tiene relevos. Tiene relevos. Acá también lo vimos. Cayó el líder de los choneros y luego subió otro y ahora se dividieron, están peleando entre ellos mismos. Y parece una espiral que nunca termina. ¿Cómo se puede lidiar con eso? Porque, seamos sinceros, Fernando, y por más pesimista que suene, terminar con el narcotráfico internacional, jodido. Complicadísimo. Si fuera tan fácil, ya lo hubiera hecho Estados Unidos, la Unión Europea, y no nosotros, algo tan chiquito en esta región. Pero ¿cómo convivir con eso? Y dentro de esa convivencia se abre también esta posibilidad de ir a un diálogo directo con los líderes de las bandas en las penitenciarías para buscar una salida pacífica a esto. ¿Tú crees que esa puede ser una vía, ir a conversar con los líderes de la banda, con la intermediación de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica? ¿Tú crees que por ahí puede ser el asunto? Yo creo que esa puede ser una posibilidad, una línea. ¿Y por qué? Porque el gran problema, como señalaba hace un rato, es el modelo de gestión, llamémoslo así en términos modernos, del sistema carcelario. Y ese modelo de gestión hoy día está en disputa, porque exactamente igual a lo que tú dices, que se tomó preso o se extraditó a tal líder de tal cartel, pues dentro de la cárcel pasó exactamente igual con Rasquiña. Desaparece Rasquiña y queda un vacío de poder que tiende a ser llenado bajo esta conflictividad. Y eso es la presencia de 6 bandas criminales que están dentro del sistema carcelario buscando el control de la cárcel. Y eso es producto de esa herencia. Ahora, ¿por qué negociar? Porque me parece, bueno, primero para negociar habría que definir los contendientes, que a mí me parece que no es exclusivamente entre el sector público, el Estado, pongámoslo así, el gobierno, y las bandas criminales, porque buen problema tenemos con la violencia que tienen estas 6 bandas entre ellas, entonces habría que negociar también con ellas. Entonces aquí tenemos un proceso muy complejo, un Estado que, bueno, podríamos decir que es unitario, y por otro lado tenemos 6 organizaciones con las cuales habría que negociar primero entre ellas y después con el Estado. Ahora, yo creo que sí es necesario establecer un acuerdo ahí. Pero eso no es una sumisión ante el poder de las bandas. Puede ser, pero esa puede ser una forma de ceder para retomar el control sobre las cárceles, que yo creo que ese es el fin último. Y aquí lo que se puede ofrecer, por ejemplo, con las bandas criminales,
es darles las condiciones de vida buenas. En otras palabras, respeto a los derechos humanos. Pero por otro lado, también está establecido en el sistema penal que si tú te comportas bien en la prisión, se te puede bajar la pena. Entonces, establecer algunos elementos de ese tipo para establecer una negociación que le permita al Estado volver a controlar las cárceles. No creo yo en la negociación por fuera, en otras palabras. Por ejemplo, negociar con el cartel de Sinaloa, porque podemos llegar a un acuerdo con ellos, pero el cartel de Sinaloa está en 51 países. Entonces solo nosotros lograríamos eso. Pero pongamos ya que llegamos a un acuerdo y que se cumple el acuerdo. Lo que va a pasar es que queda un vacío ahí en el mercado que va a ser llenado por otra organización. Que eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en el Plan Colombia, que tiene ya desde fines del siglo pasado hasta hace pocos años, tiene vigencia. Ahí lo que hubo fue un relevo. Y lo que está pasando en México es exactamente lo mismo. Entonces, negociar afuera es mucho más complejo porque es un mercado muy atractivo. Ahí la salida que hay es la legalización. Pero eso exacerba los mínimos. Como dicen en redes, no estamos preparados para esa conversación, Gareth. Todavía no, por lo menos. Todavía no. Gracias. Yo creo que sí, ya estamos. Yo creo que sí, ya estamos. A ver, Jimmy, les doy unos datos. A ver. Canadá tiene legalizado. La mitad de los Estados Unidos tienen legalizado. México va a legalizar en este cambio de año. Con lo cual tendremos 500 millones de habitantes en Norteamérica que han entrado en esa línea. Pero estamos hablando de marihuana, ¿verdad? Marihuana, exactamente. Sí. Pero es que ya, Fernando, disculpa que no pienses que estoy hablando despectivamente, pero es un chiste. La marihuana es un mercado chiquito al lado del mercado de la coca, ¿no? De la heroína, etcétera. A ver, el nivel de consumo más alto del mundo es la marihuana. Ah, ya. El mercado que maneja la economía ilegal es la cocaína. Bien. Bueno, Fernando, tenemos temas para una próxima conversación. La próxima quisiéramos verte la cara completa porque te hemos visto sin frente. Gracias, Fernando, pero ya. Dicen, ya me estaba cortando la cabeza. Pero ya se acabó la entrevista. Muy amable, Fernando. Gracias, Fernando. Un buen día. Un abrazo, cuídate.